La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Damos gracias a Dios que en su amor, misericordia y bondad nos da el privilegio santo de poder llegar a todos ustedes, hermanos y hermanas. Y queremos darle la más cordial bienvenida. Pedimos al Dios fiel que te bendiga a través de la palabra que va a ser compartida en este momento. Vamos juntos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu, que es la palabra iluminada y aplicada de acuerdo a nuestras necesidades. Así que en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más digo, eres muy bienvenido y vamos entonces ahora al libro de Dios. Amén. En 1 de Pedro capítulo 4, versos 10 y 11, dice así la Escritura: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sigue diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, en este día me dispongo a compartir con ustedes el mensaje que he titulado El carácter de los depositarios. El carácter de los depositarios. Quiero decirles, amados, que creemos que a todos los miembros del cuerpo de Cristo, el Señor les repartió dones. Puede ser, diríamos, mínimo un don, pero todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función en ese cuerpo. Nadie sobra, todos somos parte de ese cuerpo. Estoy hablando de la iglesia. Así que entonces, amados, lo primero que quiero que veamos es la palabra que aparece aquí, porque dice administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. Ustedes saben, amados, que nosotros hemos estado hablando por varias semanas acerca de el desarrollo del cristiano. Hemos hablado de que cada persona, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de disponerse para crecer en Dios. Hay que crecer, no podemos estancarnos, porque se hace necesario crecer en madurez para representar bien a Dios. Dios es digno de una digna representación. ¿Qué fue lo que yo dije? Dios es digno de una digna representación. Pero resulta que solamente las personas que han alcanzado madurez representan a Dios dignamente. Eso lo vemos por toda la palabra. Entonces, amados, dice aquí como buenos administradores. Esta palabra en algún momento nosotros ya la hemos estudiado. Administradores. En griego, oikonomos. Oikonomos. Son dos palabras. Oikos es casa. Nomos es ley. Oikonomos. Casa, ley. Literalmente, oikonomos es uno que gobierna una casa. Uno que gobierna una casa. Diríamos el administrador de una casa. Eso es oikonomos, el administrador de una casa. ¿Van conmigo? Esto es clave. Estos minutos son fundamentales
para poder entender. Recuerden ustedes que un mensaje normalmente tiene una introducción, un desarrollo y diríamos unas conclusiones que en nuestro lenguaje sería la aplicación del mensaje. Entonces, amados, no se distraigan, hagan su parte, yo voy a hacer la mía. Oikonomos. Oiko, ya dije que significa casa, y nomos, ley. Literalmente sería uno que gobierna una casa o el administrador de una casa. Así que oikonomos era el mayordomo encargado de manejar los bienes de su señor. Eso es en la Biblia y esa palabra aparece varias veces. Oikonomos era, repito, el mayordomo encargado de manejar los bienes de su señor. No era el dueño, sino alguien a quien se le había confiado la administración. Eso es un oikonomos, es un mayordomo. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que de acuerdo a la Biblia nosotros somos mayordomos? ¿Nosotros somos dueños de algo? No. Aún los que se creen dueños no son dueños. Realmente el único dueño es Dios, el creador de todas las cosas. ¿Y qué somos nosotros? Oikonomos, mayordomos, administradores. Entonces, no era el dueño, sino alguien a quien se le había confiado la administración. Otras palabras que describen bien a un oikonomos serían las palabras encargado, gestor, responsable, custodio y una palabra más que es depositario. Depositario. Pareció bien al Espíritu Santo llamar este mensaje el carácter de los oikonomos, de los depositarios. Diga, el carácter. Diga, el carácter de los depositarios. Un depositario es uno a quien se le confía algo para que lo cuide, para que lo trabaje, para que lo administre, para que lo ponga a funcionar. Eso es un depositario, se le ha confiado el bien de su Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos ha confiado su bien a nosotros, la iglesia? A nosotros, la iglesia. Nadie más, la iglesia. La iglesia. Donde quiere, y ahora, ¿quién es iglesia? Porque eso es importante. Bueno, todo aquel que ha invocado genuinamente el nombre del Señor. Esto no es un asunto de religiones ni denominaciones. No. Todo aquel que genuinamente ha invocado el nombre del Señor. Es decir, todo aquel que ha nacido de nuevo por la operación del Espíritu Santo. Esa persona es parte de la iglesia. Recuerden que no hay muchas iglesias, solo hay una iglesia. Aleluya. Solo hay una iglesia. Los hombres hemos inventado muchas cosas, pero realmente solo uno es el cuerpo de Cristo. Solo uno es el cuerpo de Cristo. Entonces ya tenemos claro quién es un oikonomos. Amén. Un mayordomo. Pero utilicen este término, un depositario, porque se le ha confiado el bien del Señor. Por eso es que nuestro pasaje, el que estamos estudiando y que vamos a seguir estudiando seguramente, por eso dice ahí que cada uno según el don que ha recibido. O sea, según el don, el regalo, el carisma. Porque don es carisma, es regalo. Según el carisma que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos oikonomos, como buenos mayordomos, como buenos depositarios de la multiforme gracia de Dios. Y ahí dice el texto, que yo creo que arriba me van siguiendo, dice: si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el dueño, el Señor glorificado. Para que en todo sea el Señor glorificado. Hay un detalle muy interesante, amados. La palabra
oikonomos y oikonomía provienen de la misma raíz. Ustedes saben, eso yo lo enseñé el otro día hablando de la economía de Dios. No sé si ustedes recordarán que oikonomía significa también administración, mayordomía, dispensación, pero también significa plan administrativo. ¿Cuántos de ustedes saben que desde antes de la fundación del mundo Dios diseñó un plan? Amén. Dios diseñó, porque Dios no improvisa nada. Todo va aconteciendo de acuerdo a la oikonomía de Dios, de acuerdo al plan administrativo. Dios está dirigiendo todas las cosas hacia aquello que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios diseñó planos. Por eso en Dios no hay casualidades, cosas sueltas. Todo tiene un orden, todo tiene una palabra, todo tiene un orden. Aún en el sol hay un decreto de Dios. Hay una palabra de Dios en el sol, en esas grandes lumbreras, como dice la Escritura. Entonces, oikonomía, que significa administración, mayordomía, dispensación o plan administrativo. Amados, entiendan esto: el oikonomos es la persona que ejecuta la oikonomía del Señor. Voy a repetir: el oikonomos, que es el mayordomo, es la persona que ejecuta la oikonomía o el plan de su Señor. El plan de su Señor. Busquen conmigo en 1 Corintios capítulo 4 en el verso 2. Estamos introduciendo este mensaje, vamos poco a poco. Lo que quiero es que todos en esta hora, amados, todos seamos edificados. Porque eso es. Recuerden ustedes que aquí nuestra labor es perfeccionar a los santos, es afirmar a los santos. Amén. Es afirmar a los santos. En 1 Corintios 4, 2, dice aquí, vean, volvemos a la misma palabra griega, oikonomos. Dice, ahora bien, ¿están conmigo? Ahora bien, se requiere de los administradores, esos son los depositarios o los oikonomos, se requiere que cada uno sea hallado fiel. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra fiel proviene del griego pistos, y significa, vean lo que significa esa palabrita ahí, fiel en el griego, significa digno de confianza. Se requiere que los oikonomos sean dignos de confianza. Eso significa confiable, leal, constante y fiable. Esta palabra, amados, en el griego describe a una persona a quien se le puede confiar plenamente. Es una persona digna de confianza, vamos, amados. Es una persona digna de confianza, porque ha demostrado con su carácter y conducta que es digno de confianza. Es decir, el Señor nos dice a nosotros que somos sus depositarios, pero Él dice que se requiere de cada uno de nosotros que seamos dignos de confianza, que seamos fiables. Aleluya. Que seamos fiables. Y si esto es así, ¿en dónde debemos estar nosotros concentrados? En el plan de Dios, en el diseño de Dios, porque somos mayordomos en la casa del Señor, porque Dios nos ha confiado su causa. Yo no vivo para un plan propio. Yo vivo, querido, para un plan, oye bien, que fue diseñado por Dios. Y diga usted, yo también.
Diga, yo también. Diga, yo también. Entonces, fiel, la palabra griega es o significa una persona digna de confianza. Una persona digna de confianza. Quiero detenerme un momentito. Ahorita voy a leer unos pasajes que implican las dos palabras que estamos estudiando. Y las dos palabras son oikonomos y pistis, o pistis. Es decir, administradores y fieles. Esas son las dos palabras. Oikonomo ya dije que significa mayordomo, entre otras muchas cosas, depositario. Eso tiene que ver con lo que Dios nos ha confiado. Eso tiene que ver con el bien que Dios nos ha confiado, los dones, el carisma, con aquello que Dios nos ha confiado para ponerlo a funcionar. Pero cuando hablamos de fiel, eso ya no tiene que ver con lo que uno tiene que hacer, sino con lo que uno es. Repito, ya no tiene que ver con lo que uno tiene que hacer, sino con lo que uno es. ¿Entienden ustedes? Las dos palabras. La primera, oikonomos, tiene que ver con mi función, con el bien que Dios me ha confiado. Y la segunda palabra, que es fiel, tiene que ver ya no con mi función, sino con lo que yo soy. Es decir, tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el carácter. Voy a leer primero los pasajes para que ustedes vean que aquí están implicadas las dos palabras que estamos estudiando. Traten ustedes de recordar esto, porque esto probablemente es un mensaje continuado. Entonces traten, hagan el esfuerzo, amado, ayúdense. Vea, entiéndame, el primer responsable de su vida espiritual es usted. Es usted. Somos cada uno de nosotros. Dice Lucas 12, versos 42 al 46. Lucas 12, 42 al 46. Dice así. ¿Lo tienen? ¿Lo buscaron? No lo buscaron, ¿o sí? Muy bien, dice aquí. Y dijo el Señor. ¿Quién es ve ahí está la palabra, oikonomos? ¿Quién es el mayordomo fiel? Y ahí están las dos palabras juntitas. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Y sigue diciendo, escuchen y traten de ir aplicando. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así como fiel. Sigue. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. ¿Por qué? Porque es digno de confianza. Porque ha demostrado ser fiable. Sigue. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarme. Yo lo estoy poniendo en primer. Y a embriagarme. O sea, si piensa así, mi Señor va a tardar. Ya yo voy a pausar mi función en el querer de mi Señor. Y voy a vivir pensando en mí. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles, con aquellos que no fueron dignos de confianza.
porque no fueron fieles, ¿verdad? No fueron fieles, ahí está bien. Y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién es el mayordomo fiel? El mayordomo fiel, el depositario fiel, que ha desarrollado carácter. Otro pasaje, Lucas 16, 1 y 2. Está en pantalla y dice: dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un oikonomos, un mayordomo, y este fue acusado ante él como, ¿cómo? Ay, mi hermano, ¿cuántos hay así en la iglesia del Señor? Como disipador de sus bienes. ¿De quién son los bienes? Del Señor. Pero este, a quien están acusando, es un oikonomos disipador de los bienes de su Señor. Y dice el verso 2: entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? ¿Cuántos de ustedes saben que ese día viene? ¿Saben ustedes que ese día viene cuando cada uno de nosotros, ya ahí no habrá excusa, no pude, no esto, no, los ángeles irán por ti y te recogerán donde quiera que estés? Puedes estar en tus ocupaciones, lo que tú quieras, y te traerán cara a cara con tu Señor. ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Les pregunto, haga de cuenta que usted es el Señor. ¿Usted le confiaría sus bienes a un disipador de sus bienes? No. ¿Saben que la palabra disipador en el original no solo comunica la idea de gastar dinero, sino administrar de forma irresponsable lo que fue confiado, lo que le fue confiado? Ustedes saben que yo dije antes que el mayordomo no era el dueño, era un administrador, era uno que estaba a cargo. Y resulta, amados, que este mayordomo, en vez de preservar, en vez de hacer producir los bienes de su Señor, los estaba disipando. ¿Cuántos mayordomos no tienen los bienes del Señor, diríamos los dones, los carismas, escondidos? Disipando lo del Señor. Y con tanta necesidad que hay en el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto? Yo dije al principio que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función. Todos, hermanos. Nadie es llamado para que se quede sin ninguna función. Dios no es exclusivo, Dios es inclusivo. Dios incluye, Dios toma en cuenta, oye, sin tener necesidad. Es el único ser que no tiene necesidad. Hermano mío, te voy a decir una verdad que va a retumbar en tus oídos. Dios no necesita de ti. Pero resulta que todos nosotros sí necesitamos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros nos creemos? ¿Será que están invertidos los papeles y nosotros nos creemos los dueños y Dios el mayordomo? Los depositarios somos nosotros. Y eso porque Dios, por su gracia, nos tomó en cuenta. Un disipador
de los bienes de su Señor. Mateo capítulo 25. Lo que estoy siguiendo es algunas historias bíblicas en donde encontramos a los oikonomos. Aquí tenemos en Mateo 25, desde el 21 al 29. ¿Lo tienen ustedes? Dice así: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Aquí vemos, amados, otra cosa distinta a la que vimos hace un momento. Aquí tenemos a un oikonomos, o a un mayordomo, a un depositario fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siga. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado, ojo, no he disipado, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Siga. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siga. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Siga, por favor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Siga. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Verso 29. Porque al que tiene, oiga esto, hermano mío, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Oikonomos, el carácter de los depositarios. Vean ustedes a este mayordomo, al último de los 3, que él llega acusando a su Señor. Los demás estaban pensando en los bienes de su Señor. Me diste 5, aquí tienes 5. Me diste 2, he ganado otros 2 y son para ti. Y viene el otro y esconde el talento, esconde el carisma, esconde aquello que se le confió. El bien del Señor lo escondió. Amados, escúchenme por favor. Bíblicamente, el carácter de un depositario, diríamos mayordomo, que es un administrador de lo que Dios le ha confiado, el carácter de un depositario se define por cualidades espirituales mucho más que por habilidades. Voy a repetir, el carácter de un depositario se define por cualidades espirituales mucho más que por habilidades. Ustedes saben, amados, que la Escritura enfatiza que Dios primero forma el carácter. Dios primero forma el carácter y luego confía mayores responsabilidades. Cualidades. Son más importantes las cualidades que las habilidades.
Pongamos las cosas en orden. Déjeme decirle puntualmente qué busca el Espíritu Santo con este mensaje. El Señor, amados, quiere enseñarnos que una cosa es lo que hacemos y otra muy distinta lo que somos. Una cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que somos. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben que uno no es lo que hace? Uno no es lo que hace. ¿Cuántos de ustedes saben también que hay personas que hacen y no son? Porque hemos dicho reiteradas veces que alguien puede hacer todo lo que hace un cristiano y no es cristiano. Es decir, que uno no es cristiano por lo que uno hace. De antemano que los cristianos no se hacen. Los cristianos nacen. La gente a veces confunde y se le ha dado mucha importancia a las funciones, a lo que se hace. ¿Cuántos de ustedes saben que en el mundo secular hay muchísimas personas que ven, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo o a Messi como un ídolo? Y yo les pregunto, ¿como un ídolo por lo que es o por lo que hace? Por lo que hace. Pero no por lo que es. Es decir, puede ser, eso no estoy diciendo que sea, puede ser el tipo más perverso, pero como es tan buen jugador, entonces eso es lo que hace que las personas digan, ese es mi ídolo. Porque se le da más énfasis a las, oye bien, habilidades que a las cualidades. Y eso pasa en la iglesia. Buena parte de la iglesia se vende por los dones de la gente, porque vieras cómo canta aquel hermano, vieras cómo predica aquel otro, y se piensa en lo que hace y no en lo que es. ¿Y qué busca el Señor, amados, con este mensaje? Enseñarnos que una cosa es lo que hacemos y otra muy distinta lo que somos. Se lo voy a decir de otra manera. Existe una gran diferencia entre el fruto y los dones. El fruto tiene que ver con el carácter, mientras que los dones están relacionados con las funciones o el servicio. Y es necesario que tú entiendas eso, porque la Biblia habla de las dos cosas, del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo no escuché. ¿Sí o no? La Biblia habla el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu, que no son la misma cosa. El fruto tiene que ver con lo que uno es. Los dones tienen que ver con lo que uno fue llamado a hacer. Lo que dije es muy importante, hermano. Lo que dije es muy importante. Lo que dije es muy importante. Yo quiero que sepas que tú hoy estás aquí. Y si tú dices, hoy es el último día que voy a estar aquí, por ejemplo, quiero Dios nadie diga eso, pero por ejemplo, y tú te vas, quiero que sepas que tú te vas, pero tarde que temprano, ya dije que tú estarás un día delante del Señor y vas a oír lo mismo que hoy estás oyendo. Por eso
haz el esfuerzo de entender que una cosa es el carácter y otra cosa es la función. Por eso estamos hablando del carácter de los depositarios, el carácter de los mayordomos, el carácter de los administradores. Y yo les estoy diciendo ahora, amados, que el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter. El carácter tiene que ver con lo que uno es. Mientras que la mayordomía, la administración, tiene que ver con la función, tiene que ver con los dones, con el carisma. Los dones son capacidades que da el Señor de acuerdo a su propia consideración. Él los reparte y los dones nos indican a nosotros qué lugar o en qué lugar del cuerpo debemos estar. En Dios no se es por lo que se hace. Entiéndalo, por favor. ¡Ay, tan bueno que es! Merece el cielo. Nadie merece el cielo. Ninguno de nosotros. Nadie entra al cielo por lo que hace. Todos entramos al cielo si confiamos en aquel que hizo lo necesario para que nosotros nos presentemos un día delante del Señor. Dele palmas al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, el fruto. Vean que yo digo el fruto. Usted ve que yo no digo los frutos, porque la Biblia no habla de los frutos, habla de él. El fruto. Y cuando habla de dones, sí habla de los dones. Entonces, escúchenme, hermanos. Nadie, escuchen por favor, nadie puede ser un buen depositario o administrador de lo que Dios le ha confiado si primero no desarrolla el carácter de Cristo. Escriban eso, por favor, escríbalo. Nadie puede ser un buen depositario o administrador de lo que Dios le ha confiado si primero no desarrolla el carácter de Cristo. Qué importante que es esto, amados. Qué importante que es esto. ¿Qué es primero? Desarrollar el carácter de Cristo. ¿Qué es primero? Desarrollar el carácter de Cristo. Es decir, antes que la capacidad para servir, el Señor busca un corazón fiel y un carácter transformado a la imagen de su Hijo. Hay sabiduría, hermanos. Escuchen aquí. Yo estoy casi terminando, pero escuchen por favor. Hay sabiduría en perfeccionar primero el carácter. Primero, haga el ejercicio para que usted esté activo. Porque si usted se queda ahí, como dice mi pastor, como un saco de papa, por supuesto que le va a dar todo tipo de congoja. Pero si usted está activo, si usted está en el asunto, por eso busca la Biblia, Primero, el carácter. Y en segundo lugar, las funciones. Escríbalo, por favor. Hay sabiduría en perfeccionar primero el carácter y, en segundo lugar, las funciones. Ninguna de las dos deben descuidarse. Ninguna de las dos. Pero cada una tiene su debido orden de prioridad. ¿Qué es primero? Carácter. Si hablamos de dones y del fruto, ¿qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? El fruto. El fruto.
¿Qué es segundo? ¿Qué es segundo? ¿Qué es segundo? Los dones. Primero el fruto. Segundo los dones. Primero lo que soy. Segundo lo que hago. Primero lo que soy. Segundo lo que hago. ¿Por qué? Porque en aquel día muchos le dirán al Señor: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Qué le dirán? Sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y sin embargo Él les va a decir: ¿qué? ¿Quiénes son ustedes? Yo no los conozco. Ellos hacían, pero ellos no eran. Hacían cosas, pero no eran conocidos por el Señor. De manera que entiendo yo que el Señor no está tan interesado, querido hermano, ni tampoco el Señor quiere conocer a nadie por lo que hace, sino primero por lo que es. Primero por lo que es. Que en cada creyente se pueda ver el carácter de Cristo. A mí no me vengas a decir qué buen predicador, qué buen evangelista, como aparecen muchos por ahí artistas que dicen: soy yo el evangelista y profeta y yo qué sé qué tal. Lo primero que hay que preguntarle: ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te congregas? ¿Cómo te llamas? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Yo soy el evangelista tal, solo que me he divorciado 3 veces. Evangelista tal, pero me he divorciado 3 veces. Bueno, al divorciarse 3 veces ya no tienen nada que decir acerca del matrimonio. Perdóneme. Primero lo que se es y segundo lo que se hace. Vean que estoy, si ustedes me ven que yo estoy insistiendo, es porque yo soy pastor, porque yo pastoreo esta casa, porque ustedes son ovejas, queridos. Y por eso yo estoy insistiendo, para que usted entienda eso. Y probablemente es más mi deseo de que usted lo entienda que el deseo suyo de entenderlo. Qué bueno sería tener a alguien allá afuera y hacer unas cuantas preguntas para ver cuántos entendieron lo que se predicó. Pero yo hago el énfasis y me esfuerzo, porque si usted no entendió fue porque no le dio la gana. Perdón que lo diga así, porque yo hablé su lenguaje, yo hablé las palabras con claridad. ¿Qué es primero, de acuerdo a Dios? El fruto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Crecimiento en el carácter. ¿Qué espera? No leímos nosotros que se requiere que los oikonomos sean ¿qué? Hallados fieles, dignos de confianza, no mentirosos, un ladrón, un amarraperros. Para los que están a la distancia en otros países del mundo, amarraperros decimos aquí a una persona que no paga sus deudas, un ladrón, un sinvergüenza, que puede cantar muy bonito, que puede predicar muy lindo, pero si allá afuera no es un ordenado, una persona responsable, entonces todo lo que hace carece de todo lo demás. Y tú eres un sinvergüenza en la vida privada y pretendes honrar a Dios en la vida pública, eres un sinvergüenza. Perdónenme, hermanos, que yo hable en ese tono, pero así es. Así es, queridos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Primero, lo que uno es. Porque cuando uno es, querido, no importa donde uno esté. Puedo estar solo, que soy el mismo. No ando con careta, no soy un hipócrita. ¿Saben ustedes de dónde viene el teatro? Teatro, eso tiene que ver con hipocresía. De ahí viene, de hipocresía es teatro. Es una persona, oye bien, que tiene un rostro que no es el suyo. Se esconde detrás de una escena. Ese es un artista. Ese no es lo que es legítimamente. Así hay muchos cristianos, tristemente, hermanos. No se me distraigan ahora, queridos. Parece que no estoy hablando con ustedes. Lo que uno es.
¿Qué requiere Dios de nosotros? Que seamos hallados fieles. ¿Por qué? Por eso yo insistentemente les digo, hermanos amados, pregunten a sus vecinos, que usted tenga amistad con sus vecinos. No necesariamente porque sus vecinos sean cristianos. Es que no son cristianos. No son cristianos, son personas. Son personas. Y nadie más está tan... Ustedes, es un buen momento para distraerse. Aquellos que quieren seguir así toda la vida. Pero los vecinos tienen que testificar. Yo les voy a contar algo para concluir. 2 familias cristianas tuvieron la oportunidad de vivir en una misma casa. Era una casa alquilada. Primero una familia alquiló por un tiempo, cristianos. Y después la otra familia, cuando aquella se fue, la otra familia alquiló esa casa. Y resulta ser que la primera familia que estuvo en ese lugar dejó un olor grato. Sus vecinos contentos con aquella familia, extrañaban a aquella familia que ya no estaba. Pero cuando vino la otra familia, cristiana también, los vecinos dijeron todo lo contrario. Qué incómodo, todo les incomoda. Todo les incomoda. Dejaron un hedor a muerte. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Por qué una familia sí y la otra no? Si las dos familias eran cristianas. Probablemente la diferencia es que solo una familia era cristiana y la otra aparentaba ser cristiana, porque está en conflictos con todo mundo, en pleitos con todo mundo. ¿Qué me importa a mí los vecinos? Por si no se hijos del diablo. No pienses así. Tú tienes que... Les voy a poner otro ejemplo todavía más cerca de la Biblia, hablando del matrimonio. En un matrimonio, ahí está la mujer, ella es cristiana y su marido es un parrandero y burlador. Ya ustedes saben. ¿Qué dice la Biblia? No hace la Biblia un llamado a la mujer y le dice que ella tenga un buen porte, una buena conducta para con ese hijo del diablo, y que entonces dice que a lo mejor ese hijo del diablo se convierte al Señor por la conducta de ella. Pero si ella dice, este viejo sinvergüenza me la hace, me la paga, ojo por ojo y diente por diente. ¿De qué habla eso? De una persona que no ha desarrollado el carácter, de una persona que no sabe perdonar. Es que el cristiano, el que ha desarrollado el carácter, querido hermano, perdona siempre. No hay limitaciones, no hay medida. ¿Cuántas veces se perdona en el día? 70 veces 7. ¿Habrá alguien que le haga a usted 490 males en un día? 70 veces 7, como por decir algo. ¿A alguien que le haga a usted 400 y más veces de males en el día? Y ahí tendría que pasar cada segundito haciéndole mal a usted. Yo no puedo perdonar eso. No ha desarrollado carácter. Hay que perdonar. El Señor Jesús en la cruz, muriendo, y está pensando en esos sanguinarios que están ahí, mutilándolo, golpeándolo, burlándose de él. Si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Jesús diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted dice, sí, Jesús, porque era Jesús. Bueno, está bien, pero hablemos de Esteban. Esteban no era Jesús. Esteban no era Jesús. Y Esteban, en el mismo asunto, siendo lapidado, ahí estaban tirándole piedras para matarlo los religiosos por causa de la vida cristiana que él llevaba. ¿Y qué dice la Biblia? Que él también vio los cielos abiertos. Los cielos se le abrieron. Y Esteban rogó una oración y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
No hay limitaciones, no hay límites para el perdón cuando se ha desarrollado el carácter. Ahora, tú sabes que la venganza es del Señor. Tú sabes que el Señor se encargará de ese asunto. Yo no, el Señor. Mi trabajo, ¿cuál es? Perdonar. Mi trabajo, ¿cuál es? Bendecir. Yo no fui llamado a maldecir a nadie. Yo fui llamado a bendecir y bendecir y bendecir y bendecir y bendecir. El carácter de los depositarios. Se requiere que sean hallados fieles, y fidelidad es fruto del Espíritu. Fidelidad es fruto del Espíritu. Digno de confianza. No es digno de confianza por lo que hace, sino por lo que es. No nos equivoquemos, amados. No nos equivoquemos. Nosotros vamos a continuar con este mensaje, hablando hasta que el Señor quiera. Porque el Señor quiere que entendamos que esto se trata, querido, de poner orden, de poner el orden de prioridades, que no se invierta el orden, porque invertir el orden representa un riesgo muy alto. ¿Qué es primero? Carácter. ¿Qué es segundo? Funciones. ¿Qué es primero? El fruto. ¿Qué es primero? El fruto. ¿Qué es primero? El amor. ¿Qué es primero? El amor. ¿Qué es primero? El amor. Apréndete, hermano. Primero, el amor. Todo lo que se hace debe hacerse constreñido por el amor. O sea, que si algo me obliga, que sea el amor. El amor. Porque todo lo que se hace sin amor, quiero que sepa que en último análisis no cuenta. No cuenta. Así tú entregues tu cuerpo para ser quemado. Así tú tomes todos tus bienes y se los lleves a los pobres. Si tu motivo no es el amor, no cuenta, no vale nada. No vale nada. Y para aquellos que dicen, porque algunos miden la espiritualidad por la cantidad de lenguas espirituales que hablan. La Biblia dice que si yo hablase lenguas angélicas y no tengo el fruto, que es el amor, dice que no soy nada. Entonces, amado, primero lo que se es. Primero lo que se es. Porque uno cuando ha crecido en carácter, puede estar allá afuera y puede venir lo que venga. Y yo no estoy diciendo que no hay que luchar. Naturalmente hay que luchar. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas. Oye, no hay arma más poderosa que el amor. Oye, dele a palmas al Señor. No hay arma más poderosa que el amor. No hay arma más poderosa que el perdón. Ay, mi hermano y mi hermana, tú que llegaste hasta aquí, como has escuchado ya este mensaje continuado, vamos a seguir. Tenemos la instrucción de Dios de seguir. Así que yo te recomiendo que te prepares para una segunda parte y que estés presto para oír lo que Dios quiere decirnos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre. Y no olvides, hay un orden. Primero el carácter y segundo las funciones. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde hoy y siempre. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.